aquí en el podcast de Nobel, pero nosotros, este equipo de trabajo en un contexto laboral, tuvimos a bien de hacer el diagnóstico del primer monkeypox del estado. Y recuerdo muy bien que cuando Oscar me dice, oye, le contamos las lesiones, y ¿cuántas lesiones le habías contado? 180 y tantas 180 y tantas lesiones a un paciente, y dices, wow, o sea, pero además tenía lesiones, como mencionó Toño hace un rato, ¿no? En área genital, en área anogenital. Y ya sabes, o sea, eso, además, si esto es una enfermedad infecciosa y si el paciente está inmunosuprimido, porque me acuerdo en aquella ocasión, este paciente era un paciente que no tenía una inmunosupresión propia, simplemente había tenido un contacto. Bueno, diabetes. Pero sí, al final es una condición de inmunosupresión. Claro. Que quizá después tendremos que hacer aquí un papelito si volvemos a regresar para una segunda, tercera y cuarta temporada, para ir anotando los temas que nos va a tocar mencionar, ¿no? En un segundo momento. Pero bueno, ya en términos de preguntas esenciales, como el diagnóstico, pues es evidentemente ante una sospecha clínica muy puntual, y existen herramientas. Si yo voy a un laboratorio privado, si yo voy a un centro de salud, me toman muestra. ¿Cómo me toman la muestra? ¿Dónde me la hacen? ¿Es hisopado? ¿Es nasal? ¿Es del oído? ¿Es de la lesión? ¿Cómo es eso, Bueno, actualmente en nuestro estado, el único método de identificación es por prueba de RT-PCR, ¿sí? Que no se hacen aquí en los laboratorios privados, tiene que ser exclusivamente en el sector salud, sea IMSS, ISSSTE, ISET. Todas se mandan al laboratorio estatal y se envían al Instituto de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Al INDRE. Okay. O sea, que el diagnóstico es público. Pero bueno, público. Hay que hacer el hincapié de que la gente que tenga sospecha tiene que ir a checarse. Tiene que ir a hacerse prueba, ¿no? Porque pues al final es gratuita y la puede realizar la Secretaría de Salud. Y es un hisopado de las lesiones que tengas. Pues si tienes una o dos lesiones, mácula, ahí vas. Claro, y yo creo que aquí es donde cabe mencionar también la importancia de contar con esta herramienta diagnóstica en el estado. Yo creo que es sumamente relevante porque pues el INDRE se encuentra en México y pues evidentemente necesitamos un diagnóstico rápido, ¿no? Y cortaríamos muchísimo los tiempos. Exactamente. No, y bueno, como en COVID en su momento, ¿no? O sea, la idea es hacer cortar la cadena de transmisión y no hay forma. Sí, pues quizá es un poco más evidente, o sea, ¿sabes? ¿no? Clínicamente decir, bueno, a este paciente lo vas a aislar, pero la realidad es que nosotros no nos podemos poner a titubear o a sospechar y entonces vas a encerrar a mucha gente, sobre todo por el contexto de los contactos y lo que genera encerrar a alguna gente. Por supuesto, la cuestión laboral, eso pega muchísimo. Sí, claro. No, y puede costarte hasta el trabajo si no eres una persona de un contrato fijo, una base, etcétera, o tienes otro tipo de prestaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo justificas tú la incapacidad de 21 días? De 21 días. Es un montón, ¿no? Claro, sobre todo por el periodo de duración de la infección, ¿no? De que uno puede ser contagioso. Es bastante diferente a lo que vivimos con COVID. Ya ve, cuando iniciamos decían 14 días, luego nos pasamos a 10 y luego a 7, ¿no? Sí, sí, ya ahorita. Y ahorita ya después de... No, y bueno, a mí me tocó todavía ser de los que te decían, no, pues hazte prueba de salida y encerrar gente 2 o 3 semanas después de ya no tener ni un solo síntoma porque tenían todavía la PCR positiva y ya mis últimos pacientes, pues nada, hombre, ya ni te hagas PCR. Y no te sientes bien, no, pues ya para afuera, o sea, pero bueno, evidentemente es parte del desconocimiento y la evolución de la enfermedad hacia lo que es hoy. Pero bueno, a ver, ya hablamos de diagnóstico, se hace por PCR, es en las lesiones. Y bueno, tratamientos ¿en México hay disponibles? No, hasta donde sé, ¿no? Hasta ahorita no. Y de los que hay en Estados Unidos y en otros hay países del primer mundo con mucho billete, Yo encontré que existen, o sea, tanto tratamiento con antivirales como vacuna. Súper importante la vacuna. Exacto. Yo tengo unos amigos que andan allá en el ID Week en Estados Unidos y se clavaron el shot de la Omicron BA2 y la BA5, el de la influenza y el de monkeypox. Imagínense, ¿no? Entonces, que bueno, ahí vamos a ir resolviendo esas dudas a futuro. Pero bueno, México, hasta donde yo sé, no tenemos disponible vacuna. No hay disponibilidad. No hay disponibilidad. ¿Y por qué es cara? Pues yo no lo sé. No creo que sea cara. Más bien que no hay pocos laboratorios que la producen en realidad, porque como la viruela dejó de existir desde hace mucho tiempo. Es desabasto, ¿no? Es desabasto, básicamente. Ya, y lo tienen ahí como más cooptado. Y principalmente, como dijo el doctor, estas vacunas solo están disponibles en
en países de primer mundo, ¿no? Además están en el Walgreens, Sí. bueno, están en las farmacias, pues, Claro. en los CVS y estas cosas en Estados Entonces, Unidos, Es que es ¿no? diferente. En nuestros países vas a la farmacia y te venden las vacunas y te las puedes aplicar. Claro, sí, Aquí son total. parte de nuestro esquema nacional. Sí, claro. Exacto. Entonces, pues sí, el tratamiento, bueno, yo lo que encontré es que en Estados Unidos sí hay disponibilidad de 2 o 3 vacunas y una de ellas también está en Europa y encontré una que está en Japón, que son básicamente los países que cuentan con sistemas de vacunación y básicamente estas vacunas fueron hechas o desarrolladas hace muchos años, pero que fueron empleadas para el tratamiento de la viruela. Ujú. Y pues básicamente Por la inmunidad por la cruzada, inmunidad ¿no? cruzada, Yo no ¿no? soy experto al respecto, pero me parece que ahí el tema es Sí, que hay inmunidad cruzada los- con la viruela. Bueno, hasta los común, últimos ¿no? reportes que yo leí, el 85% de los pacientes que están vacunados con viruela tienen protección cruzada contra monkeypox. Entonces, básicamente, pues es posible usar estas vacunas que fueron diseñadas principalmente para la viruela y pues se hacen el uso para monkeypox Sí, para actualmente. monkeypox. Oye, bueno, y a ver, ya para cerrar monkeypox, ¿vamos a ver más casos? ¿Va a ser algo más endémico? ¿Se va a presentar? ¿Va a estar más frecuente? O sea, hay riesgo de que se convierta en un tema como tipo masivo, como el COVID y así? ¿O realmente vamos a tener casos? ¿Va a estar ahí como purulando un rato en la comunidad y después tendremos cobertura? ¿O no se sabe? Digo, también es válido decir que Bueno, no sabemos, creo que ¿no? ahorita en el momento estamos teniendo casos y los estamos observando diariamente. Estamos contando casos. A final de cuentas, lo que necesitamos es romper la cadena de transmisión. La transmisión es lenta. Básicamente es lenta. La identificación igual es lenta. Porque Eso es cierto. ¿Cuántas, a partir de que tienes contacto con una persona con monkeypox, cuánto tiempo después? Leí yo que hasta 4 días el pródromo. El pródromo, El ok. pródromo. Yo revisé, bueno, en los Ujú. primeros, más basado en las series anteriores, que hasta de 2 a 4 semanas después del contacto ok, de podías contacto. desarrollar la enfermedad. sí, Pero por bueno, el periodo de incubación. el va periodo de de 4 a incubación. 21 días. que es irrelevante para la gente que nos escucha, que no queremos que sean solo científicos, o sea, ojalá sean O sea, científicos, no es pero hoy me tocas. Ajá, y y ya. mañana te va a salir. Mañana me va a No, salir. no. No, definitivamente no. no, puede pasar cuánto tiempo, hasta 21, 21 días, ¿no? pero la manifestación cutánea, porque realmente el malestar y toda la fiebre puede existir. Sí, puedes tener el Pues, cuadrito en febril y no cuadrito, saber. O incluso la manifestación tipo gripe, que Dolor puedes de tener garganta. dolor sí. de garganta. Lo que le llamamos el flu-like, el ¿no? O sea, flu-like, Y exactamente. el malestar característico, fatiga. El paciente llega y te dice es que me siento muy cansado. ok, Claro, bien. entonces básicamente pues habría que ver este comportamiento del cuadro o de la historia natural de la enfermedad, porque ha variado mucho respectivamente de lo que se describió previamente En los en primeros África casos. y sobre todo en el brote en 2003 en Estados Unidos. Entonces realmente Que los vamos a poner disponibles ahí. yo abajillo creo, después. y aparte complementando esto, también echándole un poquito de ciencia, sobre todo la parte epidemiológica, es importante el monitoreo, la prevención, el diagnóstico es importante porque esto nos va a dar herramientas esenciales para poder hacer modelos matemáticos y hacer predicciones como se hizo en COVID, COVID, de cómo sí, por se supuesto. transmitía, el tiempo, o sea, si pudiéramos decir, bueno, a ver, hay tantos casos, yo puedo predecir que en una semana o en, no sé, en un año, un mes va a haber tantos casos, ¿no? Sí. Esos modelos de predicciones, yo creo que... Que seguramente ya se están echando a andar, ¿no? Exactamente, claro que Con la se están- experiencia con la de todo lo que se experiencia, sucedió pero con la pandemia de COVID, ¿no? pues necesitamos seguir estudiando, que eso es lo importante del hecho de la difusión de este podcast, De esta que la información, gente, sí. ajá, exactamente, es que la gente lo sepa, entonces lo identifique y pueda acudir prontamente a un servicio de salud y sobre todo eso nos ayudará a nosotros a hacer este diagnóstico, ¿no? Y no tener miedo, porque realmente es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. ¿Y es mortal? ¿Te mata?
O sea, digo, porque el COVID, al principio sí decíamos, igual y es una gripilla y bueno, nosotros escuchamos gente, no voy a decir nombres, no me vayan a bajar el podcast, pero, o sea, escuchamos gente que decían que era una gripilla y bueno, fue una mortalidad de, o sea, 6 millones de personas en el mundo, ¿no? O sea, es una cosa brutal. Pero esta es mortal, o sea, hay datos hasta creo que hasta algunos días que revisé no hay mortalidad asociada Es que a la monkeypox, perdón, ¿no? la que está, realmente tenemos que reconocer que hay dos clados diferentes. Ujú. Y de los clados, solamente uno tiene la mortalidad del 10% y otro tiene la mortalidad del 3%. Que es la mortalidad el clado del Congo, ¿correcto? Ajá, Sí, exacto. ¿no? O sea, Entonces, no es la que nos está causando el brote en este no es la que está momento. haciendo la comunidad, ¿no? Exacto. No, claro. Entonces, básicamente, Vamos a la tener mortalidad es ronchillas muy baja. No, O sea, y además la mortalidad está asociada a otros factores de riesgo que pues obviamente también no hay que... propiamente a viruela del mono. Exactamente. O sea, es por las comorbilidades que tienen esos pudiera tener el pacientes. paciente. Y nosotros Digamos, lo vimos, ¿no? Y el mejor ejemplo sigue siendo influenza, COVID y esto, pues la gente, digo, por supuesto que una persona de 35 años sana, sin ninguna comorbilidad, también se puede morir de influenza y también se puede morir de COVID, lo vimos. Claro, pero por bueno, ahí supuesto. sí veíamos que los que realmente tenían una mortalidad relativamente directa asociada hacia sus comorbilidades específicas como obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, ¿no? Cáncer, quimio, etcétera. Bueno, en resumen, si hubiera alguien que quiere saber más, obviamente nos va a poder contactar, pero además si hubiera alguien que quiere patrocinar este laboratorio para hacer pruebas y poder tener Claro. tener ahí diagnóstico más aquí en el estado, estaría padrísimo que nos rolen un contacto, un correo y eso, que ya se los vamos a ir pasando.